José le dijo que si le vendía una libreta, pero tardó mucho, entonces José ya salió a comprar una. Y como ya no le van a comprar la de él, está haciendo su servicio tema. Sí, ahorita lo miro. Esta libreta no es tuya. Checa qué es lo que tiene. Te pones a hablar sin saber. El email tiene bastante. No le perdiste la mascarilla. Buenas tardes, bendiciones. Hola, buenas tardes, hermana Alba. Bendiciones para ustedes también. ¿Cómo están? Gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Buenas tardes, hermana Idanis. Los hermanos allá de Alejandro Cantoral, los hermanos, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para todos. Placer saludarles. Gracias igualmente, gracias, para mí también. Buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Pastor Tito Robert, buenas tardes, hermana Elba, Eduardo. Buenas tardes, hermana Noemí. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, Dios les bendiga mucho, bienvenidos. Amén. Gracias, Pastor Tito. Gracias. Buenas tardes, Tito, gracias. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, listos para una nueva jornada. Pero ¿está creciendo el grupo ahí en lo de Alejandro Cantoral o me parece a mí? ¿O estaban escondidos antes?
Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Estamos rogando que Dios envíe obreros a su mies y Dios los está mandando, por lo que veo. Por lo menos en México los está mandando. Muy bien. Muy bienvenidos a todos. Estamos listos para un nuevo encuentro con líderes de célula. ¿Cómo estás, Idani? ¿Estás por ahí atrás? Amén. Bendiciones, pastor. ¿Cómo está? Muy bien. Por aquí. Qué gusto escucharte. Noemí, Igualmente. bienvenida. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Tito, bien, gracias. Gracias a Dios. Disfrutando este calorcito que vino por acá por Buenos Aires. Llegó a 30 grados hoy acá. Opa, mirá vos. Sí. Disfrutando este veranito anticipado. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Alba, ¿cómo estás? Bien, pastor, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Para aquí sí no está siendo verano, aquí está más o menos, bueno, ha estado como de 19 grados, más bien frito. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias a Dios. ¿Quiénes son los que están? A ver si se presentan ahí los que están en el grupo de Alejandro Cantoral. Así los conocemos. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Son todos de ahí de México? Cuéntenos un poquito. ¿O no tienen audio? No tiene. Ah, Bueno, no tiene el tienen audio. micrófono apagado. En el audio. Está bien, está bien. No compliquemos las cosas, está bien, no hay problema. Si tienen audio, nos cuentan quiénes son y de dónde son, así los conocemos un poquito más. ¿Tienen audio abierto ahí? ¿Cómo se llaman? Díganme los nombres de ustedes. No tengo audio, no los escucho. Está bien, si los estoy complicando, no se preocupen, no hay problema, no hay problema. Otro día que tengan audio se presentan. Así los conocemos, ¿sí? Pastor Tito. Ahí te escucho. Mi nombre es Alfonso Sol García. Estamos sirviendo aquí bajo el pastorado de nuestro hermano Alejandro Cantoral. Qué bueno. Bueno, bienvenido. ¿Quién más está ahí con vos? Roque, bienvenido. Yo me llamo Azucena Cantoral. Soy la otra hija. Muy bien, bien. Un gusto, Susana. ¿Quién más está ahí atrás? Sí, así los hago mover un poco porque estaba muy tirado ahí atrás de todo, ¿eh? Bueno, buenas tardes, pastor, bendiciones. Mi nombre es José Ramón. Estamos sirviendo aquí bajo el liderazgo del pastor Alejandro Cantoral. Un fuerte abrazo, siervo. Qué bueno. ¿Son todos mexicanos? Sí, sí, sí. Muy bien. Son todos mexicanos. Sí. Sí. ¿Quién más está ahí? Ahí vamos. ¿Alguien más? Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. Dios le bendiga. Mucho gusto, Juan Carlos.
Gracias por presentarse. Quedó uno ahí atrás que no se anima a ir para adelante, no importa. Ahí viene, ahí se animó. Bendiciones, pastor. Mi nombre es Dagoberto Silva. Ah, Dagoberto, ahora sí. Sí. Ya. Listo. Bendiciones. No te veía allá al fondo. Me alegro de verte, Dagoberto. Sí, porque como está un poco oscura la sala, no muy, se disipa la luz y si abrimos, mira, bueno, ahora sí ya, pero bendiciones y un gustazo nuevamente estar en línea con todos ustedes y pues primeramente que sea el Señor dirigiendo este estudio de esta tarde. Amén. Amén. Muchas gracias, Dagoberto. Gabriel, bienvenido a la sala también. Alicia, también. Los chicos del Centro Misionero están ahí. No sé si está, no está Alicia nomás, pero le damos la bienvenida. Vamos a Roque, bienvenido también. ¿Quién nos quedó por saludar? Estamos todos, creo. Muy bien. Vamos a orar entonces para comenzar este tiempo juntos. Vamos a orar por los motivos que siempre compartimos, orar por este grupo de personas que están siguiendo este entrenamiento, orar también por la salud de los hermanos. Seguimos teniendo soldados caídos en el reino, seguimos teniendo hermanos que están pasando por momentos bien difíciles en este momento, así que tenemos que seguir orando fuerte por los hermanos que están en situación de salud y por las familias, y también, aún en medio de este tiempo, estamos orando y trabajando y confiando y creyendo en que Dios nos está uniendo como cristianos para hacer un trabajo especial en los pueblos no alcanzados, y Dios está respondiendo también ese desafío con la manera que Él tiene de hacerlo. Así que queremos seguir orando, queremos seguir pidiendo por cada hermano que ora, que colabora, que ofrenda por los pueblos no alcanzados, para que esta obra pueda continuar creciendo, ¿sí? Así que vamos a orar en esta tarde por estos tres temas. Le voy a pedir a algunos de ustedes que nos pueda dirigir en oración en esta tarde por este grupo, por los hermanos que están en situación de salud y también por los pueblos no alcanzados, ¿sí?, por los cuales estamos trabajando. ¿Quién está listo para orar en esta tarde? Eduardo, le vamos a pedir que ore por este grupo de líderes de grupos pequeños. Otro que ore por los hermanos que están en situación de salud. Oro yo. Gabriel nos va a dirigir por los hermanos que están en situación de salud. Y alguien que quiera orar por los pueblos no alcanzados, por la obra misionera a estos pueblos no alcanzados, por los cuales estamos trabajando desde Misión, que alguien pueda estar orando especialmente por ellos, por la obra que se hace hacia ellos, para que aún en medio de esta pandemia esa obra no se detenga y podamos continuar el avance del Evangelio hacia ellos, ¿sí? Hay que orar mucho por esto, hay que orar continuamente, hay que orar sin cesar, como decía el apóstol Pablo, a tiempo, fuera de tiempo. Tenemos que sostener a los obreros que están en el campo con oración cada día, ¿sí? ¿Quién le gustaría orar por los obreros que están en el campo y por los pueblos no alcanzados? Parece que tenemos mucha gente dispuesta a aprender, pero poca dispuesta a orar, ¿sí? Yo voy a orar por los pueblos no alcanzados. Ahí se nos apareció un orador. Ahí apareció un orador. Muy bien, entonces Eduardo, ¿sí?, Gabriel, y ahí un hermano del grupo de Alejandro Cantoral nos guían en oración en esta tarde. Oramos. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra, y te decimos gracias, papá. Gracias porque nos has permitido vivir en este día, llevar a cabo un montón de tareas, tener preocupaciones, alegrías, pensamientos, tristezas quizás, cargas, pruebas,
pero tú nos has permitido, Señor, presentarnos ante ti ahora en unidad de espíritu para darte la gloria y la honra y decirte nuevamente gracias, papá, por este momento donde tú nos has dado este tiempo y estamos ante tu presencia y decirte gracias por todos y cada uno de mis hermanas y hermanos que estamos aquí en la sala en este momento. Aquellos que se están agregando de a poco, aquellos que quizás se han olvidado, pero que tú les recuerdes, les toque el corazón para que vengan a tener un encuentro contigo y en esta tarde para seguir aprendiendo, para seguir conociéndonos, para seguir conociendo de tu palabra fundamentalmente, de lo que tú quieres decirnos a nosotros, pero que todo esto que tú nos estás enseñando a través del pastor Tito, por quien te damos gracias, por su voluntad, por su amor para enseñarnos, tú nos bendices con esto, Señor, cada día. Gracias por los jóvenes que hemos conocido en esta tarde, Señor, de allí de México. Te pedimos por cuantos más, lo que tú quieras agregar, Señor. Todos los que quieran venir a esta reunión, a esta capacitación, Señor. Pero como siempre decimos y aprendemos, Señor, que esto no quede solamente como un aprendizaje más, como algo que llena nuestro intelecto, sino que con todo nuestro corazón lo saquemos afuera, lo saquemos para enseñar, para evangelizar, para discipular, para todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. En tu nombre, Señor, lo hacemos. Te damos gracias nuevamente por todos y cada uno de mis hermanas y hermanos. Bendice sus vidas, bendice su ministerio, bendice sus hogares, su familia, su salud, bendice sus proyectos, sus sueños, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, papá, gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre, en este día, en este momento, por tu bendición, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque como se ha mencionado y sabemos, Padre, que tú a través del Espíritu Santo nos estuviste acompañando en este día, nos ofreciste tu bendición. Gracias por tu protección, Señor, sobre cada una de nuestra vida, Señor. Gracias porque en todos los detalles de nuestra vida tú has estado y aún más, Señor, en todo aquello que no conocemos, oh Padre, tú has estado y tú también nos cuidaste, nos protegiste de todo aquello que no sabemos, Señor, y quizás, Padre, se han presentado y allí estuviste tú protegiendo nuestra vida. Gracias porque hay un sentir, Señor, tú tienes algo preparado para cada uno de tus hijos, para cada una de las vidas de este mundo. Gracias porque, Señor, tú estás tratando con la iglesia en este tiempo, con nuestras vidas, para que podamos, Señor, aferrarnos al objetivo que es impulsado por tu corazón, que es poder llegar a aquellos que todavía no te conocen. Señor, en este tiempo que tú estás permitiendo, Señor, sabemos todo lo que está ocurriendo. Tú lo sabes mejor que nosotros, Señor. Sabes lo que a través de este virus, la situación en nuestro cuerpo, todo aquello, Señor, que de una manera se está presentando como destrucción, Señor, en el cuerpo de las personas. Vemos todo lo que el mundo está padeciendo. Y allí estamos también tus hijos, Señor, también sintiendo momentos difíciles de salud, en la cual pedimos, Padre, que tú puedas proteger, tú puedas asistir, Señor, tú puedas dar la salida a cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo esta situación del virus.
Padre, tu mano de sanidad una vez más proclamamos, una vez más pedimos tu milagro, Señor, sobre las vidas que están padeciendo esta situación, Señor, y te pedimos que a través de ese milagro, lo que tú hagas, Señor, sea todo para la gloria de tu nombre. Que podamos ver tu gloria, Señor, reflejada en cada una de las situaciones de nuestros hermanos. Bendice la Iglesia Mundial, que tú pongas tu mano de sanidad, de cuidado, Señor, sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias sabiendo que tú vas a hacer lo mejor para nuestra vida. Amén, Padre. ¿Quién iba a orar ahí de los hermanos del grupo de Cantoral? ¿Oramos? Oramos. Padre bendito, Señor, te damos gracias en estas horas, Señor mi Dios. Tú que pones en los corazones, Señor, el hacer, Padre de la gloria. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Padre Santo, poniendo en tus manos, Señor, aún los grupos, Padre, que no han sido alcanzados. Lo ponemos en tus manos, Padre. Levanta, Señor mi Dios, instrumentos, Padre de la gloria, Señor, en cada área del mundo, Señor mi Dios. Te pedimos que tú seas, Señor mi Dios, quien nos guíe, nos lleve a todo propósito, Padre, a todo propósito eterno, Señor mi Dios. En estas horas, bendito Dios, clamamos por aquellos, Padre, en cada corazón, en cada mente, Padre, en el cual, Señor, te suplicamos que tú mandes obreros, Padre, manda obreros, Señor mi Dios, cualquier parte del mundo, bendito Padre, te suplicamos, Señor, que sea tu mano poderosa bajo la dirección de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Dios, quien nos aliente, nos capacite, pero sobre todo, Señor, con el propósito eterno tuyo, Señor, mi Dios. En estas horas, bendito Dios, para que una unción fresca sea derramada, Señor, sobre aquellos ministros, sobre aquellos instrumentos, Padre, para que no dejen de hacerse. En estas horas, bendito Dios, clamamos por aquellos que han de ser, Señor, mi Dios, traídos de las tinieblas a la luz admirable tuya, y así tu nombre sea glorificado, sea tu evangelio sea conocido, Señor. Gracias te damos en estas horas, bendito Dios, y que este grupo, Padre Santo, que se está manteniendo, Padre, en todo, desde Argentina y en cualquier parte del mundo, Señor, mi Dios, nos sigas capacitando, nos sigas, Señor, mi Dios, dando de tu poder, mi Dios, y que sea hecha así, Señor, mi Dios, tu voluntad, Padre Santo, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en estas horas, bendito Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por poder estar de nuevo aquí orando juntos por todo lo que hace a la obra del Señor. Estamos en el plan Crecer en Misión, en el encuentro de líderes de grupos pequeños. No sé si usted está llevando realmente adelante un grupo pequeño en este momento. Después del tema me gustaría escucharlos para que ustedes realmente, los que están llevando adelante un grupo pequeño, me puedan contar cómo les va. No estamos pidiendo informes ni nada por el estilo en este entrenamiento, pero sería lindo escucharlos a ustedes, cómo ustedes están aplicando estas enseñanzas, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea virtual o presencial, ¿sí? Así que tenga su testimonio ahí a mano y cuando podamos, cuando terminemos la clase de hoy, vamos a compartir qué es lo que está haciendo cada uno con su grupo pequeño, ¿sí? Estamos entonces listos para una nueva clase. Estamos en el proceso de discipulado y hemos compartido ya varios temas
claves acerca del discipulado. Hemos visto el discipulado en Jesús, el discipulado en Pablo, hemos visto las grandes enseñanzas del discipulado, hemos visto ya varios temas. Estamos en el encuentro número 20 de este plan de trabajo, así que hoy queremos pensar en cómo desafiar a nuestra gente a la tarea de discipulado. No sé, ¿cuándo fue la última vez que usted fue desafiado a través de un mensaje donde le dijeron que vaya a ser discípulos? ¿Lo recuerda usted? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué pasaje usaron? ¿Hace cuánto que usted fue desafiado a ser discípulos realmente? Es interesante, pero la tarea de hacer discípulos no siempre cuenta con el preciso desafío para realizar esta tarea. No siempre se nos anima a hacer esta tarea. No siempre se nos dan ingredientes acerca de cómo hacer esta tarea. Y esto también es resultado de por qué muchas veces muchos miembros de la iglesia o de nuestro grupo pequeño no discipulan, no hacen discípulos. Hay algunos ejercicios bien fáciles que nosotros podemos hacer, que vos tenés que hacer como líder de célula, si querés evaluar tu trabajo en relación al discipulado, ¿sí? Uno bien simple es, ¿cuántas personas de mi grupo están discipulando a alguien? Esta es la primera pregunta fácil que me tengo que hacer. La primera de todas, evidentemente, sería, ¿a quién estoy discipulando yo como líder? ¿Estoy discipulando a alguien? Si no estoy discipulando a nadie, evidentemente mi modelo está bajando al grupo, ¿sí? Nadie discipula. ¿Por qué? Porque yo no discipulo. Entonces, la primera pregunta es, ¿yo estoy discipulando a alguna persona? 1, 2, 3, ¿cuántas estoy discipulando? La segunda es, ¿quiénes de mi grupo están discipulando? ¿Yo soy el único que está discipulando o hay más personas que están discipulando en mi grupo? La cantidad de discipuladores de un grupo pequeño es generalmente lo que da la cantidad de crecimiento de ese grupo pequeño. ¿Y por qué hay una relación entre la cantidad de discipuladores con la cantidad de crecimiento? Bueno, muy simple, porque si hoy vienen 3 personas a tu grupo pequeño, nuevas, las ganan para Cristo, se suman al grupo, y vos tenés 3 que discipulan en tu grupo, 3, ¿se ve mi dedo ahí? 3, ¿sí? Cada uno atiende a una. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que esa persona va a estar cuidada personalmente, segundo, grupalmente, a través del grupo pequeño, tercero, en condiciones normales, iría a la iglesia también. Pero vamos a suponer que no va a la iglesia, no va al grupo pequeño, pero está siendo discipulada por alguien, va a seguir creciendo igual. En un momento se va a sumar al grupo, en un momento se va a sumar a la congregación. ¿Qué es probable? Que esas 3 personas se sumen a la iglesia. Entonces, cuando yo sé cuántos discipulan en mi grupo, ya tengo una idea de cuántas personas puede contener mi grupo, ¿sí? Si hoy me caen 6 personas en mi grupo, ¿yo puedo atenderlas a todas? No, no puedo y no sería lo saludable en el ministerio, ¿sí? Lo saludable sería que yo tuviera 5 personas en mi grupo que puedan discipular a alguien. Entonces, cuando vienen 5 personas o 6 personas, bueno, cada uno de nosotros va a atender a una. Si tengo 6 que discipulan, voy a poder sumar 6 personas a mi grupo. Esto es una estadística que se da naturalmente y que tiene su razón, su sentido común, ¿no es cierto? Si yo tengo para cuidar un nuevo nacimiento de un cristiano, lo más probable es que ese nuevo cristiano sobreviva espiritualmente y termine siendo un integrante de la familia. Si no tengo quien lo cuide, lo normal es que no sobreviva y no va a haber un integrante nuevo en la familia, ¿no? De ahí la importancia que yo sepa cuántos discipulan en mi grupo. El tema que vamos a ver hoy es un tema para desafiar a tu grupo a que las personas se sumen a discipular. Es la manera que yo he utilizado anualmente en el ministerio para desafiar a personas a sumarse a ser discípulos, ¿sí? Así que te voy a compartir este tema, espero que te sea de bendición, que te ayude en la tarea de hacer discípulos, y después del tema me gustaría escuchar cómo vos estás trabajando con tu grupo pequeño. Vamos entonces a silenciar la sala un ratito para grabar bien. ¿Están viendo la diapositiva ahí? ¿Correctamente? ¿No?
Sí, sale. ¿Ahora la ven? ¿Están viendo la diapositiva que dice encuentro semanal? Ok. Sí, Pastor Tito, sí se ve. Se ve muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Estamos en el encuentro semanal para líderes de grupos pequeños, módulo 5, en el proceso de discipulado, y estamos en la semana número 3. En esta semana número 3 queremos hablar de el desafío. El desafío. ¿Qué significa el desafío? El desafío es una manera de invitar a los miembros de nuestro grupo pequeño a sumarse a la tarea de hacer discípulos. Y vamos a utilizar un pasaje de la Biblia que nos enseña de diferentes actitudes que tenemos que tener como cristianos si vamos a asumir la tarea de hacer discípulos. ¿Sí? El desafío, como ustedes ya verán, está relacionado con el momento en que el pastor deja al redil y va en busca de la oveja perdida, la famosa parábola de la oveja perdida. Vamos a leerla juntos para que realmente de aquí salgan las enseñanzas que vamos a utilizar para desafiar a nuestros miembros al discipulado. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando nosotros vemos esta parábola, encontramos por lo menos 5 cosas que yo quiero señalar en esta tarde que hacen referencia a la tarea del discipulado personal. Si bien la oveja perdida se utiliza para evangelizar, y si bien la oveja perdida se utiliza para el evangelismo, vamos a encontrar aquí que hacer discípulos es una tarea que el Señor Jesús nos ha mandado, que el Señor Jesús asumió claramente en su ministerio y la llevó a cabo, y que incluye actitudes que nosotros necesitamos incorporar si queremos ser obedientes al mandato de hacer discípulos. Y vamos a señalarlas en esta tarde. La primera que encontramos es la actitud de ir. La actitud de ir. Jesús, como pastor y ejemplo de esta parábola, tuvo que dejar la comodidad del redil, donde estaban las 99, tuvo que dejar de pensar en sí mismo, tuvo que dejar de pensar en su seguridad. El redil siempre estaba construido en un lugar que permitía la seguridad del rebaño. Por lo tanto, la decisión de ir a buscar esa oveja que se había perdido lleva a la persona que quiere hacerlo a salir de su zona de confort, a salir de su zona de seguridad, a salir de aquel lugar donde yo tengo aquellas cosas que me pertenecen generalmente, y sobre todo necesito una actitud interna de dejar de pensar en mí mismo y pensar en aquel que está perdido y que todavía no puede ser un discípulo de Jesús. Ya desde el Génesis, Dios nos manda a que nosotros seamos de bendición, nos indica que todo lo que recibimos, todas las bendiciones que Dios nos manda a nosotros, tienen el propósito de que seamos de bendición a otros. Por lo tanto, Dios quiere colocar dentro de nuestro corazón el deseo de mirar al otro más que mirarnos a nosotros mismos, de bendecir al otro más que bendecir más nuestra vida. Dice Romanos 14:7, porque ninguno de ustedes vive para sí mismo,
Evidentemente uno puede vivir la vida para sí mismo, pero no va a ser una vida cristiana. La vida cristiana es una vida donde uno muere a sí mismo y empieza a vivir por el otro. Por lo tanto, para tomar la decisión de ir a buscar una persona que no tiene a Cristo, que necesita escuchar el Evangelio, que necesita ser formada como un discípulo, tiene que haber un montón de actitudes internas nuestras que realmente reflejen los valores de Dios y del reino. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para los otros, sino para Dios. ¿Vivir pensando en nosotros mismos o vivir pensando en los demás? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando nosotros nos entregamos a las tareas de evangelismo y discipulado, básicamente, internamente, tenemos que haber definido que queremos vivir para otros. Porque tanto la tarea de evangelizar como discipular son tareas que están enfocadas en otras personas que necesitan que nosotros le compartamos el Evangelio y le enseñemos a ser discípulos de Cristo. Lo contrario al cristianismo no es el ateísmo, como piensan algunos. Lo contrario al cristianismo es el egoísmo. El egoísmo es cuando yo me centro en mí mismo, en mi vida, en lo que pasa conmigo. Todo yo, yo, yo. El cristianismo justamente me hace mirar hacia el otro, me hace ir hacia el otro, me hace pensar en el otro, me hace amar al otro. Y Jesús es el que nos manda a vivir en esta actitud. Dice Jesús, yo los puse para que vayan y lleven fruto. En ese ir, nosotros estamos mostrando que hay un interés en poder desprendernos de lo que querríamos para nosotros y entregar de nuestro tiempo y de nuestra vida para que otra persona sea bendecida. Los dos grandes palabras de la gran comisión o la gran misión, como quieran llamarlo, en Marcos 16:15 y Mateo 28:20, donde Jesús nos manda hacer estas dos cosas, predicar y hacer discípulos, antes colocó la palabra, por tanto, ir. Por lo tanto, esta actitud de este pastor que tenía 99 ovejas en el redil y una perdida, y toma la decisión de dejar esas 99 y ir a buscar a la que estaba perdida, está mostrando el valor que tiene para él esa persona. Está mostrando el valor que tiene para un cristiano el ir a buscar el perdido. ¿Cuánto gastamos nosotros en buscar al perdido? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en buscar al perdido? La decisión de ir a buscar personas que no tienen a Cristo y que necesitan del Evangelio es la primera actitud que necesitamos tener si vamos a ser discípulos. Jesús nos dijo que vayamos y hagamos discípulos. Por lo tanto, este ir es la primera actitud que necesito tener internamente para poder desarrollar discipulado. La segunda, en el pasaje, es buscarla. Dice la palabra de Dios que Él fue a buscarla. El pastor fue a buscarla. ¿Recuerda usted cuando Jesús lo buscó a usted? ¿Usted recuerda cuando Jesús hizo lo que tenía que hacer a través de una persona, de una circunstancia, de una iglesia, y lo buscó a usted y lo encontró? Bueno, una persona evidentemente guiada por el Señor tomó esta decisión de buscarlo a usted un día. Me acuerdo una vez que estábamos en un taller y una persona me dijo, pastor, demuéstreme que tenemos que ir a buscar a la gente. Bueno, yo le dije, yo creo que no hay que demostrar esto. En realidad, ustedes tendrían que demostrar que no tienen que buscar a la gente. Si ustedes pueden demostrar que no hay que buscar a la gente, entonces no la busque, y el día que usted esté delante de Dios, le dice, no, yo entendí que no tenía que buscar a la gente. Las mismas razones que nos sirven hoy nos van a servir el día que estemos delante del Señor. Sin embargo, si no me sirven hoy esas razones, quiere decir que realmente Dios está queriendo que yo busque a la gente como Él me ha buscado a mí. Dice Juan capítulo 17, verso 18, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado.
Así como Jesús buscó a los suyos, los encontró, les compartió el Evangelio, les dio de su vida, los discipuló, les enseñó, los modeló, los sirvió, los formó como discípulos. Hizo todo esto, ¿por qué? Porque el Padre lo había enviado a hacer esto. Y ahora Él dice, así como vos me enviaste a mí, yo los he enviado a ellos para que hagan lo mismo. Entonces, el segundo paso, la segunda actitud que tengo que tener si quiero hacer discípulos, es buscar a esa persona que está necesitando de nuestra ayuda, que está necesitando de que nosotros personalmente la busquemos con amor, con corazón, como Jesús un día nos buscó a nosotros. No solo ir, sino buscarla. La búsqueda significa una tarea donde yo tengo que a veces que moverme para encontrar realmente a esa persona que quiero encontrar. Señor, ayúdame a buscar a las personas que vos tenés preparadas para que yo traiga a la fe y para que puedan ser mis discípulos. Jesús fue buscando también los discípulos que Él iba a elegir como los discípulos, los 12 discípulos de Él. Nosotros también debemos buscar personas que puedan ser aquellas que vamos a traer para ser discípulos nuestros. Tercero, la tarea es buscarla hasta encontrarla. Si volvemos al pasaje que hemos leído, dice el pasaje que Él va tras la que se perdió hasta encontrarla, hasta encontrarla. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque habla de fidelidad a una tarea. No es una búsqueda para justificarse. No es que la está buscando simplemente para decir, bueno, ya lo intenté. Dice que Él la buscó hasta encontrarla. Hay un compromiso con encontrar a esa persona. Hay un compromiso con encontrar a esa oveja perdida. Hay una fidelidad en la tarea. Aquí el pastor que sale a buscar esta oveja trabaja hasta que la encuentra, o sea, hasta que termina la tarea de encontrar a la oveja que quería buscar. Fidelidad para las tareas de Dios, ¿sí? Está bien intentar y esforzarse, pero a veces nosotros decimos, bueno, si no lo pude hacer, no importa, sigo adelante. Sí importa encontrar, terminar, hacer aquellas cosas que tenemos que hacer, porque lo que está detrás de esa tarea es una persona. Detrás de esa tarea que estamos haciendo hay alguien de valor. Detrás de esa tarea que estamos haciendo hay alguien que está sufriendo. Detrás de esa tarea que estamos haciendo hay alguien que necesita realmente del Evangelio y de conocer a Jesús. Por lo tanto, la tarea tiene que ser en nuestro ministerio de hacer discípulos, de buscar a la persona, de ir hacia ella y hacer esa tarea hasta encontrar a esa persona. Y poder decir, acá está la persona que Dios me ha dado. ¿Sí? Jesús en su oración dice, estos son los que vos me has dado. Bueno, nosotros también tenemos que buscar a aquellos que están con nosotros, por Dios, para que nosotros los encontremos. ¿Sí? Cierren los micrófonos, por favor, así podemos continuar. Si deja su micrófono cerrado, me hace un favor, ¿sí? Así podemos continuar con la clase. Hasta encontrarlo significa, en la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de 2 Corintios 11:7, Pablo menciona en trabajo, en fatiga y en desvelos. ¿Cuánto nos puede costar encontrar a una persona perdida? ¿Cuánto tiempo buscamos una persona perdida? Acá el apóstol Pablo habla de trabajo, habla de fatiga, habla de desvelos como parte de su ministerio. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 9:22, a todos me he hecho todo a fin de ganar a algunos. Podríamos decir, a todos me he hecho todo a fin de encontrar a algunos. Este buscar hasta encontrar tiene que tener un motor adentro de nuestro corazón muy especial. En Mateo 22:37 Jesús dice, amarás con todo tu corazón, no con una parte, no más o menos, no un poquito, no un tiempo, con todo tu corazón. Bueno, Jesús no nos demostró su amor a nosotros con palabras, sino con hechos.
con trabajos. La semana pasada vimos la importancia de las obras, de la acción, de lo que hacemos hacia Dios y hacia las personas, como lo que realmente demuestra que el valor de amar a Dios y a la gente está en nosotros. El verdadero amor queda demostrado en los hechos. Jesús lo demostró en la cruz. El amor serio, comprometido y adulto queda demostrado por lo que nosotros hacemos por otras personas. Aquí cada uno de nosotros tiene que saber que la estatura de un cristiano se mide por su entrega hacia otras personas. ¿Qué hiciste por otras personas? ¿Qué dicen esas personas que vos hiciste por ellos? Dice Jesús en Juan 5:17, hasta ahora trabajo, he acabado la obra. Jesús está hablando claramente de que encontrar a aquellas personas que necesitan de Cristo para ser ganadas y discipuladas es un trabajo que nosotros debemos realizar, primero con la actitud de ir hacia ellas, segundo con la actitud de buscarlas y tercero con la seriedad de buscarlas hasta encontrarlas. No simplemente decir no la encontré, sino buscarla hasta encontrarla. En Mateo 25, en el pasaje donde Jesús habla acerca del juicio de Dios, Jesús habla acerca de hechos, no de ideas ni de sentimientos. Él pregunta, ¿qué hicieron? ¿Sí? Y dice este pasaje, de cierto les digo que en cuanto hicieron algo por uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Aquí está la importancia de que el buscar a las personas y amarlas con todo nuestro corazón hasta que las encontremos, hasta que la traigamos al Evangelio, hasta que la formemos como discípulos y hasta que la sumemos al redil, todo esto tiene que estar demostrado por nuestros hechos. Cuando lo hacemos por alguien, lo hacemos por Dios. Si lo hacemos por Dios, le estamos demostrando nuestro amor a Él y también a esa persona. Esta actitud de buscarla, ir hasta encontrarla, encuentra su cuarta actitud en la actitud que realmente muestra de manera simbólica lo que es el discipulado. Lo que estamos viendo aquí es a alguien que está alcanzando al perdido. Y aquí no solo él va, no solo él busca, no solo lo busca hasta encontrarlo, sino que cuando lo encuentra asume la responsabilidad de esa persona. ¿Cómo asume la responsabilidad de esa persona? La figura es que la pone sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque ella no está lista ahora para caminar. Por lo tanto, él la pone sobre sus hombros. La figura del discipulado es colocar a esas personas sobre nuestros hombros para llevarlas en el tiempo hasta que ellas puedan caminar solas. La responsabilidad del discipulado personal está modelada por Jesús. Jesús nos buscó, Jesús nos encontró, Jesús invirtió tiempo en nosotros, Jesús tuvo paciencia con nosotros, cuando no podíamos caminar, Él nos llevaba, Jesús nos amó de mil maneras, Jesús nos sirvió en todas las áreas de nuestra vida, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Jesús sufrió por nosotros para que nosotros podamos ser salvos, se entregó completamente y hasta completó la tarea de morir por nosotros en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, nosotros también tenemos el mismo recorrido si queremos poner una persona sobre nuestros hombros a la cual queremos traer al redil. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a vivir para nosotros y decidir vivir para alguna persona. ¿A qué persona estás poniendo sobre tus hombros en este momento? Este ejemplo redentor de Jesús es una figura de Jesús por nosotros, pero que se aplica claramente a mostrar cómo es Dios y nosotros somos semejantes a Él. Él quiere que nosotros seamos cada vez más parecidos a Él. Por lo tanto, si Él pone las ovejas sobre sus hombros, es porque nosotros también debemos poner nuestra vida por otras personas. Responsabilidad es no abandonar a esa persona que Dios nos ha dado, que hemos buscado, que hemos encontrado, que hemos traído,
ponerla sobre nuestros hombros hasta traerla al redil. El redil evidentemente es la figura de la familia, del lugar seguro, de la iglesia, del reino. Termina Jesús diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que dar su vida por otros. Cuando nosotros ponemos una persona sobre nuestros hombros para llevarla, porque ella no puede avanzar en este momento y nos necesita, nosotros estamos poniendo nuestra vida por otras personas. Esta figura de poner una persona sobre sus hombros significa que Dios nos llama a la responsabilidad de buscar personas, encontrar personas y hacernos responsables por esas personas. Y cuando nosotros podemos hacer esto, podemos guiar a otras personas a ser discípulos de Cristo. Quinta actitud y última, traerla al redil. Cuando Dios nos permite en su ministerio alcanzar una persona, buscarla, encontrarla, ponerla sobre nuestros hombros, es para que la traigamos al redil. El redil es el lugar donde está el pastor. El pastor es Cristo, Él es el pastor de pastores, ¿sí? Ahí está su familia, ahí va a estar cuidada esta oveja, ahí va a estar alimentada. Aquí estamos hablando de todas las necesidades básicas que necesita un discípulo. ¿Qué necesita un discípulo? Necesita amor, necesita protección, necesita alimento, necesita no estar sola, necesita ser desafiada, necesita sentirse parte de. Todo esto lo va a encontrar en la familia de Dios. La familia de Dios puede ser una célula, puede ser la iglesia, puede ser cualquier espacio donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Ahí Él va a encontrar el cuidado, el alimento, el amor, no va a estar más sola, ahí va a ser desafiada a obedecer al Pastor. Por eso Jesús dice, cuando vayan a ser discípulos, enséñenle a esos discípulos que guarden todo lo que yo les mandé. La obediencia es a su pastor, que es Cristo, Jesús. Ahí esta oveja va a crecer y ahí va a alcanzar el propósito en el reino que Dios tiene para ella. Entonces se completa el cuadro de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con algunos ya lo hizo, con otros todavía no lo pudo hacer. Por lo tanto, el desafío para todo cristiano que quiere ser obediente a la tarea de hacer discípulos es tener la actitud correcta de ir hacia las personas perdidas. Asumir la tarea correcta, que es buscar a esa persona. Sumar a nuestra vida el compromiso, que es que no solo la voy a ir a buscar, sino que la voy a ir a buscar hasta que la encuentre, hasta que Dios me dé una persona. Había un antiguo coro con el que nos criamos nosotros que decía, Señor, dame un alma hoy. A ese encontrarla hay que sumarle el sacrificio, la seriedad y la responsabilidad de ponerla sobre nuestros hombros. Eso es hacer discípulos, asumir la responsabilidad de la formación de alguien, de ayudarlo a empezar a caminar en su vida cristiana. Y la meta final es traer al redil a esa oveja, hacer de esa oveja un discípulo de Cristo, donde Él también pueda empezar a buscar otra oveja perdida que necesita ser alcanzada. Cuando tenía unos 8 años de edad, vi por primera vez una de estas figuras que estoy graficando aquí. Estábamos en la playa y de golpe todo el mundo empezó a aplaudir y se empezó a hacer una cadena de personas que se daban la mano una a otra. Una cadena humana que en esa tarde, me acuerdo, sirvió para salvar a una familia que se estaba ahogando y que no podía volver a la playa. Me acuerdo que fueron casi unas 80 personas, las cuales estaban en esa playa, en esa cadena, perdón. Unas 80 personas se unieron unas con otras, nada más que para alcanzar y salvar a otras personas. Esta es la figura de la cadena más grande de la historia que Dios ha generado,
y que está relacionada con la formación de aquellos que quieren seguir a Dios. La cadena más grande de la historia inicia ahí en Salmo 78, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios en su confianza, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Fíjense, desde Jacob para adelante, desde el inicio para adelante, desde Israel para adelante, Dios ya había puesto que las personas pongan su confianza en Dios, no olviden lo que Dios ha hecho y guarden sus mandamientos. Bueno, Jesús continuó con esa cadena de personas que ponían su confianza en Dios, que no olvidaban las obras de Dios y que guardaban los mandamientos. Ahora los mandamientos son también los que Jesús manda obedecer. Él no solo continuó esta cadena, sino que la transfirió a sus discípulos. En Marcos 3:14 dice que Él los invitó para que estén conmigo y para enviarlos a predicar. O sea, primero para que vean cómo yo soy, pero después para que ustedes continúen con esa cadena de bendición hacia otras personas. Buscar personas, buscar eslabones, armar esta cadena que sea cada vez más grande y que involucre a cada vez más gente, Jesús la continuó con responsabilidad. Los discípulos también continuaron después que Jesús se fue. Dice Hechos 6:7, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. O sea que los discípulos tomaron el eslabón que Jesús les dejó, continuaron ellos con esta cadena haciendo discípulos, pero también hicieron la acción clave, que es transferir a otros la responsabilidad de esta tarea. Jesús la transfirió a ellos la transfirieron a otros discípulos. Por eso continuó y por eso el apóstol Pablo la toma. Y el apóstol Pablo también continúa con esta tarea. Toma el eslabón que dejaron los primeros discípulos y los transfiere a nuevos discípulos. ¿Cómo los transfiere? Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ese es el próximo eslabón, que sean idóneos para enseñar también a otros, otro eslabón, y la cadena continúa. Y finalmente nosotros, de alguna manera esa cadena continuó y llegó a tu vida. Nosotros ahora tenemos que continuar la cadena. Esto significa que yo y todos los cristianos tenemos que hacer discípulos porque Jesús nos mandó a ser discípulos. Esto es continuar con la cadena, generar un nuevo fruto, un nuevo nacimiento, la generación de una nueva vida en estos valores del reino. Nosotros debemos continuar la cadena, pero también tenemos que hacer la acción clave, que no solo es continuar la cadena, sino transferir la responsabilidad de continuar la cadena a otras personas. Hay dos aspectos claves en la tarea del discipulado. Una es poder hacer discípulos. Si usted puede hacer discípulos, usted está en obediencia al Señor Jesús, usted está ampliando esta cadena, pero para que esta cadena continúe cuando usted ya no esté, cuando Dios nos llame y no estemos en esta tierra, la única manera de que esa cadena continúe es que usted haya formado discípulos y les haya transferido la responsabilidad de hacer discípulos. Entonces, si usted le transfirió esta responsabilidad a ellos y hay 2 o 3 discípulos suyos que ya están haciendo discípulos, listo, podemos morir tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar con la tarea de hacer nuevos discípulos. ¿Dónde está el problema? Si yo no estoy formando discípulos que hacen discípulos. Porque entonces quiere decir que tal vez la cadena se corte cuando yo me muera. Entonces tengo que hacer un esfuerzo mayor que tiene que ver con no solo hacer discípulos, sino transferir la responsabilidad a ellos de hacer nuevos discípulos y enseñarle con mi modelo personal a hacer discípulos a ellos. Y cuando veo que ellos están haciendo discípulos, entonces ahí puedo estar tranquilo de que la cadena
va a continuar. Conclusiones. Nosotros debemos continuar esta cadena en discípulos que continúen la cadena. Esta es la clave. Y ahí está usted. Este símbolo, este redondel que está ahí, es usted, soy yo. Ahí estuvo Jesús un día, ahí estuvo Pablo un día. Ahora está usted, ¿sí? Estás vos como líder de grupo pequeño. Bueno, la primera generación de discípulos, yo te invito a que te hagas esta pregunta ahora. Anotá ahí en un papel los nombres de tus discípulos. ¿Cuántas personas has hecho discípulos? ¿Las formaste como discípulos? ¿Cuántas personas vos fuiste, la buscaste, la encontraste, la pusiste sobre tus hombros y la trajiste al redil? ¿Con cuántas personas hiciste esto? ¿1, 2, 3, 10? Esto es lo que se llama discípulos de la primera generación. Son los discípulos directos tuyos, ¿sí? ¿Cuántos discípulos directos tuyos tenés? Ahora, si te animás, cuando terminamos con la lección me decís, ¿cuántos discípulos directos tenés? O sea, ¿cuántas personas vos ganaste para Cristo, las formaste como discípulos y hoy están en el redil? Esa es la primera generación de discípulos. Pero más importante que esto es que vos puedas ver la segunda generación de discípulos. Los primeros 3 son Juan, Pedro y María, ¿sí? Son tus discípulos, vos los hiciste, vos invertiste el tiempo, vos te los pusiste en el hombro, vos le enseñaste, ¿sí? Ahora, la segunda generación son los discípulos que ellos hicieron. Si vos hiciste a Pedro, Juan y María tus discípulos y les enseñaste a ellos a ser discípulos, cada uno de ellos tendría que tener 1, 2 o 3 discípulos. Esos de segunda generación son los que te están demostrando a vos que vos hiciste un buen trabajo con los primeros 3. Los primeros 3 es continuar con la cadena, vos haciendo discípulos. Pero la segunda generación, vos no tenés nada que ver. Con la segunda generación, vos tenés nada que ver. Yo ya he gastado, ¿no me quiere comer? Con la segunda generación vos no tenés nada que ver. ¿Por qué? Porque son los hijos de tus hijos. Y la tercera generación, menos todavía. Estos ya son discípulos de tercera generación, donde vos tal vez hasta ni los vas a conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los hijos de tus hijos de tus hijos. Entonces, para que la continuación de la cadena sea eficaz después de que nosotros no estemos en este mundo, por eso viene la famosa frase, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. ¿Por qué? Porque son cosas que quedan después de nuestra vida. Bueno, esto también queda después de nuestra vida. Si vos enseñaste a tus discípulos a ser discípulos y tenés discípulos de primera, segunda y tercera generación, esto quiere decir que vos no solo has hecho discípulos, sino que estás transfiriendo la responsabilidad de hacer discípulos a los nuevos discípulos. Y esto es clave, primero para que el reino se siga extendiendo, ¿sí? Segundo, para que haya multiplicación de discípulos. Fíjate que en este gráfico nosotros lo que vemos no es sumatoria, no es 1 más 1 más 1, no, es 1 a 3, 3 a 9, 9 a la multiplicación, ¿sí? Por lo tanto, cuando vos estás enseñando a un discípulo a hacer un discípulo, estás ayudando a la multiplicación de discípulos. Y esto es lo que va a permitir que realmente el grupo pueda explotar en crecimiento. Si vos solamente sumás y cada discípulo nuevo es atendido por vos, pero esos discípulos no hacen nuevos discípulos, entonces el crecimiento va a ir muy lento. Ahora, si vos como líder de célula podés discipular 2 o 3 personas y largarlos a ellos a que ellos, con este mismo desafío, desafiarlos, andá, buscala hasta encontrarla, ponerla sobre tus hombros, traerla al redil, hacé vos todo el trabajo que yo estoy haciendo con vos, hacé discípulos. Si ellos lo hacen, entonces tu grupo puede multiplicar y crecer entre los 6 meses y 1 año de manera continua. Los líderes que ven sus grupos multiplicarse son aquellos líderes que pueden generar esta multiplicación de discípulos. Discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos.
Así que el desafío en esta tarde para cada uno de nosotros es, en primer lugar, nosotros asumir personalmente el compromiso de ir a buscar hasta encontrar, poner sobre nuestros hombros y traer al redil la tarea de hacer nuevos discípulos. Te animo a que lo hagas y lo hagas con personas nuevas. Las personas nuevas van a aprender y van a reproducir discípulos más rápida que las personas que están hace años en la iglesia. Jesús hizo esto, Jesús usó esta estrategia. Y si lo hizo es porque es sabio, porque es lo correcto y porque es lo mejor para el reino. Por lo tanto, deja de mirar tanto en el círculo que ya conoces y anda a buscar ovejas perdidas, ovejas que vos puedas traer, transmitirle toda esta tarea de ser discípulos y enseñarle rápidamente a que ellos la hagan desde el primer día que están con vos, que ellos también empiecen a entrar en el proceso de aprender a ser nuevos discípulos. De esta manera podemos soñar con que nuestro grupo pequeño crezca y se multiplique de una manera saludable. Llegamos al final de esta lección y recordamos este hermoso mandato que el Señor Jesús nos dejó. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Abrimos micrófonos. Para compartir, ustedes como líderes de célula, lo que están haciendo en este tiempo. Sería lindo que puedan compartir en esta tarde qué nivel de discípulos tienen. ¿Tienen discípulos de primera generación? ¿Tienen discípulos de segunda generación? ¿Tienen discípulos de tercera generación? ¿Hasta qué generación han llegado con sus discípulos o por lo menos conocen, ¿sí?, que sus discípulos han hecho discípulos? ¿Cómo les ayuda este tema para tomar en sus manos la tarea de hacer discípulos que formen discípulos? ¿Sí? Los escucho, preguntas sobre este tema y sobre todo testimonios de ustedes, de cómo ustedes están haciendo discípulos actualmente y cómo están trabajando en su grupo pequeño para que los integrantes de su grupo hagan discípulos. ¿Cómo les va con esta tarea? ¿Alguno de ustedes está discipulando a alguien? Vamos a empezar por lo básico. Bueno, Tito, ¿puedo empezar? ¿Puedo Adelante, empezar a Eduardo. compartir? Sí, por favor. Bueno, los otros días les comenté y les pedí oración también. Nosotros estamos trabajando con 2 matrimonios, discipulándolos, y el viernes pasado tuvimos una reunión con el pastor que nos encargó de discipular a un joven de la iglesia, así que en estos días tenemos que tener un contacto para empezar ya en esta semana o la semana que viene el trabajo de discipulado con este joven. Y también yo por mi parte trabajo con el Ministerio de Hombres de la Unión Evangélica Argentina, donde te comenté los otros días estuvimos reunidos 54 hombres, empezamos con 10 el año pasado, y ahora ya se multiplicaron hasta 54 en diferentes provincias, en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, también aquí en Argentina. Tenemos una reunión semanal y tenemos una reunión zonal mensual para evaluar cómo se está trabajando, cuáles son los pasos a seguir, los pedidos de oración, el discipulado, cómo va. De hecho, viste que habíamos comentado y orado también, ahora gracias a Dios estaba mirando hoy en la televisión el noticiero, que se va a levantar aquí, digamos, van a incorporar ya los viajes por avión, por trenes, o por micros. Así que estamos esperando que pase eso para ir a la provincia de Neuquén, y también tenemos que ir a la provincia de Tucumán a trabajar con los hombres allí del campo, para seguir el discipulado, presentar el Evangelio y el discipulado con la gente que tenemos ahí también.
Así que trabajamos de esa manera, gracias a Dios. Amén. Gracias, Eduardo. ¿Quién más está discipulando personas? Yo tengo 2 personas, pero, o sea, yo estoy en la primera generación. Yo hasta ahora llevo la semana antepasada y la semana pasada, pero es un hermano y una cuñada. Entonces, es lo que estoy empezando con ellos. Muy Mi bien. primera generación. Muy bien. ¿Quién más está discipulando, haciendo discípulos? Yo estoy, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Tito. Yo estoy, bueno, yo aunque soy un poco grande, conocí al Señor hace poco, ¿no? Unos 10 años, y que soy líder de célula hace 3 años, ¿no? Y ahora que el año pasado empecé a discipular a un muchacho que era amigo mío de la infancia. He discipulado muchas personas, pero él quedó y ahora con él sigo siempre trabajando. A su vez ya él discipuló a otro muchacho que lo trajo a la célula. Así que yo vi el fruto de él. Qué bueno. Muy bien. Y bueno, ahora con esto de la pandemia, muchos no nos podemos mover, pero bueno, seguimos. Siempre yo con el trabajo en la calle y siempre voy hablando del Señor, ¿no? Siempre hablando del Señor a todos, pero en sí discipular estoy con este uno solo. Y después tenía otro muchacho más que abandonó. Estoy orando por él. Se llama Julio Palavecino, si ustedes oran por él también, que lo estaba discipulando y ahora dejó. Y eso. Muy bien, gracias, Roque. ¿Quién más está haciendo discípulos? Sí. Bueno, yo tengo 3 personas que estoy empezando a discipular, sino que ha sido un poquito retrasado el trabajo por esto que no nos podemos ver, no nos podemos reunir, pues. Ha sido todo por medio de las redes sociales, del WhatsApp y así de esa forma. Son personas que conocía, que ya yo las conocía, pero que no conocen del Evangelio, y entonces aproveché esta oportunidad, ¿verdad? De pronto la facilidad de poder por medio de estos medios, poderme poner nuevamente en contacto con ellos. Y bueno, ahorita tengo tres personas que estoy iniciando prácticamente este proceso de discipulado. Lo que pasa es que cada uno está en una ciudad diferente del país. Entonces, bueno, igual también se me facilita esa parte que por medio del WhatsApp y del Zoom y todo esto. Sí he discipulado anteriormente, empecé, ¿verdad? Sí, he visto hasta la segunda generación de discípulos. Muy bien. He ido trabajando antes, pero ahorita estoy así apenas iniciando. El tiempo que estuve en Venezuela, cuando estuve ya recibiendo la capacitación, también tenía un discípulo. Ese sí no alcancé a verle frutos, pero ya él salía también a discipular, no, perdón, él salía ya a evangelizar cuando lo dejé, pues, cuando me vine. Y bueno, y quedó ahí en ese proceso. Y ahorita acá con esto de la pandemia me ha tocado, bueno, quedarme un poco quieta porque realmente aquí no hay mucha movilidad. Ahorita apenas hace un mes que estamos empezando que podemos salir, porque no podíamos ni siquiera salir. Pero ahí estamos igual haciendo el trabajo para el Señor. Muy bien, Idanis, gracias. ¿Quién más está discipulando personas? Tito. Sí. ¿Hablo yo? Dale, Gabriel. ¿Sí? Sí. Dale.
Mirá, Tito, bueno, Tito y cada uno de mis hermanos que están ahí escuchando, realmente lo que se compartió en el día de hoy ha podido llegar a mi corazón de una manera más firme con respecto a todo este tiempo donde uno está orando por las personas que quiere que el Señor puede llegar a su corazón. Yo tengo 4 personas por las cuales estoy orando y en sí también estoy mandando mensajes, pero estoy con este dilema de que aún estando con la pandemia, Dios tiene que darnos la facilidad de poder estar en el discipulado, comprender la forma de cómo a través de quizás este medio poder tener ese tiempo de discipular, en el cual yo por lo menos todavía no lo estoy viendo muy claro, pero creo que pasa más por mí que por las personas, ¿no? Y realmente lo que escuché hoy, ¿sí? Si bien uno lo viene escuchando la palabra del Señor, lo lleva al punto de que tenemos que hacer ese esfuerzo, esa dedicación, y sobre todas las cosas, porque he discipulado a personas a lo largo del tiempo que estoy conociendo al Señor, pero no hice énfasis, y sé que por la misericordia del Señor están en el camino, pero no se está discipulando. Entonces yo lo que comprendo es que hay que hacer mucha fuerza, hay que poner mucho empeño en esto de la continuación de lo que vos presentaste a través de la palabra, lo que Dios presenta a través de tu vida y nos trae en esta tarde, lo que es la cadena, ¿no? De que tiene que quedar bien claro para que haya una continuación. Eso hace posible de que todo sea más eficaz, ¿no? Y ver realmente de que la continuidad en otras personas que no conocemos puede ser real. Entonces, yo lo que puedo compartirte en este momento es de que tengo personas, amigos, conocidos, por lo cual estoy orando y el Señor me está brindando la posibilidad de poder estar un poco más en comunión con ellos, ¿sí? Y en el momento de que podamos empezar a estar discipulando, me estoy llevando este punto de darle la continuidad a todo, ¿no? De que ellos mismos también puedan ser en instante, ¿no? Las personas que puedan ir por aquellos que no conocen el amor del Señor, que pueden ser amigos y familiares de ellos mismos. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir, Tito, de que si bien uno en un momento estuvo discipulando, yo creo que por el amor del Señor hay hermanos que están, que continúan, pero bueno, vemos ahí también, y me incluyo, la falencia en la cual puede ser, en la cual no hay crecimiento como queremos en lo que es la iglesia, ¿no? Porque no hay un punto, y me hago cargo yo en primera persona, de afirmar realmente lo que vendría a ser la continuidad. La continuidad. Muchas gracias, Gabriel. Te animo a que empieces a discipular ya mismo por Zoom, por WhatsApp, por lo que sea. Uno puede hacer discipulado uno a uno a través del Zoom o del WhatsApp. Uno puede hacer discipulado en grupo. El jueves pasado a mí se me cortó la internet, pero el grupo de discipulado que teníamos ahí en Anahuín, creo que había 12 o 13 personas.
dentro del grupo de discipulado, aprendiendo de la palabra, o sea que no hay que esperar a que se abra nada para empezar a discipular, porque también hay No, un... por eso te decía, yo creo que realmente Dios, la pandemia no ha de detener el proceder, el querer hacer las cosas. Tiene que darnos, Él ya tiene la forma para que en este tiempo podamos discipular. Por eso te digo que no es en sí la pandemia ni nada lo que puede frenar, sino que uno mismo. Y por eso te agradezco el hecho de que me estés animando, y yo creo realmente de que hay herramientas y hay forma y hay creatividad, porque Dios tiene que poner todo eso, ¿no? Y lo tiene preparado para sus hijos. Sí, hay varios argumentos para ponerse a trabajar ya mismo. Uno es que este momento de pandemia tiene a las personas de una manera especial, que tal vez cuando termine la pandemia se nos pasó el tren, o sea, tal vez esa persona ya no va a estar igual cuando pase la pandemia. Hoy la gente está con temor, está con ansiedad, está con familiares con problemas, entonces toda la gente está en una situación de vulnerabilidad donde está buscando dónde apoyarse. Entonces no hay que esperar nada, hay que hacer el trabajo con las herramientas que Dios nos dé en este tiempo, ¿cierto? El otro argumento es que no sabemos cuándo termina. Si esto sigue 3 años, ¿qué? ¿Nos vamos a discipular por 3 años? Entonces hay que lanzarse a hacer la tarea de evangelismo y de discipulado y de grupos pequeños y de como se pueda hacer hoy, hay que hacerla, ¿sí? Ahí estaba el versículo del apóstol Pablo: a todos me hice todo con tal de ganar a algunos. Eso quiere decir, tengo que usar cualquier herramienta, cualquier circunstancia, adaptarme a las circunstancias, al contexto, a lo que Dios me permite hacer hoy, pero el mandamiento sigue estando, ¿sí? No se borró de la Biblia el mandamiento porque hay pandemia. Entonces tengo que pedirle a Dios creatividad y ver cómo lo puedo llevar adelante de todas maneras, ¿sí? ¿Quién más está haciendo discípulos? Bueno, yo quiero compartir, Alicia, soy. Adelante, Alicia. Algo que me pasó, ¿no? Una experiencia estos días hace poco, que pedía, bueno, no sé si saben todos que estamos en la isla, el centro misionero, y bueno, y también viendo todo el tiempo las clases de discipulado y eso, es como que uno le empieza, como decía el pastor Carlos en la última clase, decía, el que no siente intranquilidad si no alcanza a alguien, no está bien. Y la verdad que es cierto, porque decía cómo nosotros que nos estamos capacitando y todo, y nos sentimos intranquilidad por no estar haciendo discípulos. Entonces empecé a orar eso, y empecé a orar que Dios me guíe a las personas donde había necesidad. Y acá cerca, creo que a una isla nuestra, tenemos un kiosco que a veces solemos comprar, y esos días pasados le envié un mensaje pidiendo algunas cosas, y la señora me puso mensajes que no tenía nada, y me pedía disculpas porque no tenía mercadería, y ahí me empezó a compartir que estaba mal, porque la economía de ella estaba muy mal, que tenía varios hijos, y así, varias cosas. La cuestión que cuando el segundo o tercer mensaje me dice, discúlpeme, pero estoy llorando porque no estoy bien. Entonces, inmediatamente Dios trajo a mi mente que era la persona por la cual yo estaba orando para alcanzar, digamos, ¿no? Era por ahí. Entonces, es muy reciente, pero sí, por ejemplo, le envié varios textos ya de seguido, pregunto qué entiende, y a veces me contesta que entendió, me hace preguntas. También le envié una Biblia con uno de los chicos que suele traernos las cosas, porque tampoco tenía Biblia. Y bueno, así es que estoy haciendo algo ahí. No llega a
dar discipuladores. Se cortó. Muy bien, bueno, lo bueno que Alicia está ahí en el medio de la isla, está encontrando a quien discipular también. ¿Sí? Ahí en el grupo Alejandro, ¿alguien quería compartir? Gracias, Alicia, por compartir. Así es, Pastor Tito. Ya se llevó a cabo la parte de ganar almas, de evangelizar, y se llevó a cabo todo lo que el seguimiento del discipulado. Aún todavía se sigue discipulando, pero lo más bonito que aún estamos viendo en ese grupo, es un grupo tanto se levantaron tanto mujeres como hombres, varones que le creyeron a la palabra, y ahorita están caminando en las visitas. Una de las cosas que cada uno de ellos van acompañados con un líder que los motiva, ¿verdad? Que o sea, de no dejarlos a que pase el tiempo nada más, que estén agarrando el discipulado, sino que hagan de una vez desde el principio y están accionando, están haciendo las visitaciones, están visitando inclusive enfermos. Hay partes de albergues donde también se requiere, y están caminando, pero sí están todavía aún discipulados. Pero una de las cosas que vemos en los grupos, tanto de varones como de mujeres, que se están manteniendo sólidos, pues, están caminando, ¿sí? Y de la misma forma, entre ellos vienen caminando, vienen accionando. Entonces, la finalidad es todo como lo que hemos estado escuchando de ustedes, ¿verdad? Desde el principio, para que ellos, cuando ellos ya lleguen a madurar, ellos ya lleguen ya a consolidarse, también ellos puedan empezar ya el discipulado con alguien más, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahorita va bien, el Señor está haciendo grandes cosas y esperamos aún muchas cosas más. Yo creo que el Señor es bueno, está abriendo puertas en diferentes partes, aún en otros estados, y pues yo creo que todo esto todavía es un comienzo de lo que ya el Señor ya comenzó a hacer, pues. Y pues lo único que tenemos que hacer es persistentes, estar aquí en nuestra área y fuera también, por partes yo creo el salir, pero estamos viendo el trabajo y los frutos, y pues gracias a Dios, ahí vamos, y esperando que aún más aprendamos más de lo que estamos escuchando, de cada uno de ustedes, de cada uno de los que están en sus países, y pues nos alienta, nos conforta, pero sobre todo estar en el mismo sentir, sabiendo lo que el Señor está haciendo en cada uno de ustedes también. Amén. Muchas gracias, varón. Muy lindo el testimonio. Es bueno que veamos en este punto de estar consolidando y ayudando a la gente a madurar, que cuanto antes lo pongamos a caminar a ellos, en compartir lo que están aprendiendo, ¿sí? Más rápida va a ser la multiplicación de los discípulos. Si ustedes se fijaron en el concepto de cadena, ¿sí? La gráfica es la siguiente: el que hace discípulos continúa la cadena, el que no hace discípulos la corta, y al cortarla está dejando un montón de gente sin bendición, porque cada persona conecta con personas diferentes. Y el concepto de la multiplicación de los discípulos está relacionada con el deseo de compartir lo que uno va aprendiendo, ¿sí? Usted cuando tiene una noticia nueva, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene ganas de hacer? De decírsela a alguien. Bueno, esto es lo que le pasa al discípulo. El discípulo aprende a orar
Y él quiere compartir que aprendió a orar, aprende a leer la Biblia y quiere compartir. Cuando uno no tiene con quién compartirlo, se empieza a cerrar el círculo, ¿sí? Es un círculo para mí, entonces yo hago las cosas para mí. No, justamente desde el primer día hay que alentar al discípulo que todo lo que va aprendiendo, él lo empiece a compartir, porque esto es lo que va a ampliar el círculo de influencia del trabajo que nosotros hacemos. Si nosotros le decimos, no, todavía no comparta porque vos no estás maduro, no, todavía no comparta porque todavía no te bautizaste, no, todavía no comparta porque todavía hay que ver si te aprobamos en la iglesia. Bueno, todo eso frena el deseo de compartir. La multiplicación de discípulos de la que habla Hechos, que leímos recién, Hechos 6:7, es una multiplicación de discípulos de personas normales, ¿sí? No eran maestros, no eran profesores en la fe, ¿sí? Eran personas normales que compartían lo que aprendían. Entonces, en ese camino nosotros podemos ver que hay un camino de multiplicación de discípulos que es mucho más natural, ¿sí? Mucho más relacionado con el compartir vivencias y cosas que vamos incorporando que con dar cátedra, ¿sí? a una persona que está aprendiendo. Entonces, ahí tenemos un lindo camino que podemos practicar con nuestros discípulos. No vamos a estar haciendo nada malo, le vamos a estar simplemente enseñando de la Biblia y animándolos a que ellos compartan. Bueno, las noticias más lindas en el ministerio que yo he vivido, las he vivido con las personas nuevas. Las personas nuevas tienen un amor al Señor, el primer amor que los lleva a ser muy naturales, muy directos. La gente lo toma como algo muy... No es que se puso a estudiarlo para enseñar, no, le está compartiendo algo que le hizo bien, punto. Y eso pega mucho más que una lección teórica, ¿sí? Entonces hay que darle canal a eso, hay que darle ruta, hay que darle camino, ¿sí? Hay que animar a esa gente a que se largue, y entonces ahí podemos ver una multiplicación de discípulos diferentes. Tenemos que reconocer que la multiplicación de discípulos que nosotros hemos visto en la iglesia es una cosa muy lenta, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿cómo es que se multiplicaban los discípulos? La multiplicación nunca viene porque yo estoy haciendo discípulos. La multiplicación solo puede venir si tus discípulos hacen discípulos. Ahí empieza la multiplicación recién, ¿sí? Entonces hay que animarnos a lanzarnos a eso que tal vez para algunos pueda ser un nuevo desafío, ¿sí? ¿Quién más está haciendo discípulos si quiere? Sí, yo quería decir algo. Buenas tardes. Adelante, Lady. Que tengo algo de ruido aquí, no sé si escuchan bien. Sí. Sí, quería compartirles un poquito de mi experiencia, precisamente por lo que usted decía ahorita. Es que nosotros nos hemos acostumbrado a eso del discipulado, como de pronto veníamos acostumbrados como una clase. Yo tengo, varios años de estar en la iglesia y desde hace como 10 años la iglesia, convoca a principio de año inscripciones de discipulado. Entonces me daban una cantidad de personas, durante años, lo he hecho unos 10 años, pero el mismo Señor se fue encargando de enseñarme que el discipulado no era una clase, sino que era una relación. De hecho, de esas personas que siempre me daban unas 15, unas 20, al final del año terminaban unas 3 y unas 4. Y uno se podía dar cuenta de la relación que ya uno ha formado con esas personas, ¿no? El mismo Dios se encarga de que uno empiece a modelar en esas personas. Entonces, a partir de que empecé de pronto a entender eso de parte de Dios y conocí esto de la multiplicación, hubo un material que me ayudó mucho, un manual de discipulado de Gregory Ogden, que es muy bueno, estudio bíblico inductivo. Ahí comenzó a hablar de la multiplicación y yo empecé a motivar a mis discípulos, y entonces de hecho hablé con los pastores y les dije, no me den más grupos, no quiero discipular grupos, solamente quiero 2 o 3 personas. Y así empecé a trabajar con 2 o 3 personas, como unos 5 años más o menos. Y he visto en segunda generación, digamos que era un año con esas 2 o 3 personas, un año completo. Y he visto que algunas de esas personas pues ya se han movido, digamos, incluso a otras ciudades, a otros países, y he visto hoy sirviendo.
Pero este concepto que usted nos explicó hoy, de pronto de uno tener el mapa ese de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación, eso no lo tenía de pronto en mente. Sí, sí, era importante mirar que ellos pues se reprodujeran en otros, pero no como un seguimiento, así como tenerlos siempre presentes. Me parece muy interesante este tema. Bueno, y ahorita en el momento tengo un grupito de unas 3 personas también, estamos trabajando por Zoom, y las personas están también en diferentes partes, por eso pues animo a los hermanos que lo pueden hacer así por Zoom o por Messenger. Tengo una que está en Estados Unidos, yo estoy aquí en Colombia y tengo una en otra ciudad de Colombia y tengo otra que está aquí en esta ciudad. Entonces se puede hacer en ese momento de esa manera, ¿no? Y bueno, por las tecnologías nos dan esa oportunidad de hacerlo, estando las personas en cualquier lugar. Eso es lo que quería compartir de pronto, pero es romper ese paradigma que teníamos de que el discipulado era una clase, que es una relación. Entonces, entre más personas a veces decíamos, ay, hay 20, hay 30 inscritos, y eso más bien es contraproducente, es mejor tomar menos personas. Ese es el punto. Muchas gracias por la ilustración de hoy, muy buena. Gracias. Gracias, ladies. Sí, ¿cómo hacemos para atender 30 personas en discipulado? ¿No? Necesitaríamos por lo menos 10 personas para que cada uno tome 3. Entonces siempre queda relacionado el crecimiento con la capacidad de multiplicar discípulos. Siempre esto termina siendo una ecuación que no podemos evitar, ¿sí? Y de hecho Jesús lo hizo así, ¿no es cierto? Él se centró más en 3 discípulos y no se pasó de caminar siempre con los 12, no más de 12. Entonces, ahí vemos también un principio donde Jesús no estaba preocupado por los 500. Jesús ya se había preocupado por hacer un buen trabajo con esos 12 y sabía que esos 12 ya se multiplicaban, porque de ahí después salieron los 70, y de los 70 después salieron los 120. O sea que él sabía que ese grupo tenía la capacidad de multiplicarse en segunda o tercera generación. Entonces ahí se tomó el avión, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que uno sabe que hay discípulos que están, que pueden multiplicar la tarea, bueno, quiere decir que la tarea ahí va a continuar y va a avanzar, ¿sí? Mientras esos discípulos, pero asumir el desafío de hacer discípulos de manera continua es algo que no muchos cristianos tienen incorporado en su vida, ¿sí? Si de repente uno le dice, mira, tenés que dejar de ofrendar, dirían, no, ¿cómo voy a dejar de ofrendar? Bueno, pero muchos han dejado, de hecho nunca han comenzado a ser discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más valioso? ¿Qué mandato es más valioso? ¿Ofrendar o hacer discípulos? Entonces, a veces nosotros nos centramos en una vida cristiana que es mucho más cultural, ¿no es cierto? O imagínense que ustedes llegan un día a la iglesia y le dicen, no, mire, no vamos a adorar más. Ustedes dirán, no, esto es una herejía, ¿cómo no vamos a adorar más? Y bueno, mira, hay un montón de cristianos que no hacen discípulos y nadie se escandalizó todavía, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos diferentes normas, ¿sí? Para los mandatos que vienen de la palabra de Dios a nuestra vida. Bueno, cada uno dará cuenta a Dios de sí, dice la palabra de Dios, por lo tanto creo que es bueno poner seriedad en cómo nosotros estamos formando nuevos discípulos, ¿sí? Estar con la tranquilidad de que vamos a poder sentarnos delante del Señor y decirle, sí, Señor, mira, este es el tiempo en el que yo me dediqué a ser discípulos. Estos son los discípulos que pude hacer. O como dijo Jesús en la oración, estos son los que me diste, ¿sí? Y estos que me diste, los atendí bien, hice mi trabajo con ellos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir si está haciendo discípulos? Muy bien. Entonces vamos a cerrar nuestra clase por el día de hoy. Espero que cada uno de ustedes pueda estar trabajando con sus grupos pequeños cada vez mejor. Si no puede trabajar con su grupo pequeño, que por lo menos esté haciendo discípulos presencial o virtual, pero no se quede quieto en esto, trate de poner en marcha o discipulados personales o discipulados grupales a través de Zoom, en la medida en que Dios se lo permita. Vaya avanzando, porque ahí Dios va a poder ir mostrándole lo que Él puede hacer a través de su vida, ¿sí?
Así que vamos a cerrar esta clase y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles para continuar con este proceso de discipulado. ¿Sí? Oramos. Padre Celestial, te alabamos en esta hora. Gracias, Padre, porque podemos compartir tu palabra, porque podemos escuchar testimonios de Argentina, de México, de ahí del Tigre, de Colombia, de distintos lugares, Señor, donde tú estás permitiendo a las personas hacer discípulos. Y te pedimos, Señor, que la palabra que se ha sembrado hoy pueda llegar a cada corazón y pueda fructificar, Señor. Oramos por nuevos discípulos en nuestras vidas. Oramos que nos dé, Señor, la pasión para ir, buscar las ovejas perdidas, hasta encontrarlas, cargarlas sobre nuestros hombros y traerlas a tu reino, Señor. Ayúdanos en esta tarea a cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las personas que están en esta sala, bendice los grupos que están detrás de ellos, las iglesias que están detrás de los pastores presentes también, Señor, para que cada uno de ellos pueda estar ayudando al cuerpo de Cristo a hacer discípulos a todas las naciones en este tiempo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Nos estamos viendo semana próxima, si Dios permite. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones, saludos a todos. Bueno, Amén, gracias. amén. Hello.